Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Venga, vamos como siempre los domingos de consultorio con el capo de Betúer, con Nacho Nogales. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Pues con ganas de hablar contigo porque han sucedido muchas cosas. En concreto voy a empezar por la semana pasada porque lo primero que quiero parar, y para que los oyentes de Radio Marca flipen un poco con lo acontecido, hablamos mucho a lo largo de las 2 semanas anteriores de Champions de las cuotas del Real Madrid. Creo que tú me dijiste, y fuiste tú el que me dijiste, que no habías visto una cuota más alta que la del Real Madrid en casa. Si no recuerdo, eran 3.50, algo más o menos por esa cuota. A la vuelta, ganar en el campo del Manchester City en el Etihad era de 5.25, llegué yo a ver, creo que todavía fue más. El Madrid ganó los 2 partidos. El Madrid eliminó al City y yo creo que hay gente que se habrá hecho de oro. De hecho, me decía José, primera apuesta la semana pasada, el lunes, estando la cuota como está, me dijo literalmente estas palabras, se le podría echar algunas monedas, como diría en nuestro argot. Pues la realidad es que quien le haya echado al Real Madrid y haya confiado en el que siempre cumple en esta Champions, habrá ganado mucho dinero, Nacho. Sí, yo con muchos tips te lo he hablado y todos los años es un poco como lo del Atleti que da entre los 4 primeros. Todos los años tenemos esta conversación cuando acaba la temporada y siempre me dicen, cuando el Madrid juegue en casa y se ponga perdiendo, o si apostaras siempre que veas al Madrid por encima de cuota 1,8, estoy seguro de que al final sería rentable. Y sí, lo comentamos, yo creo que lo llegamos a ver casi a 3,60. El Madrid fue superior a la eliminatoria muchísimo. Es cierto que luego, a la vuelta con el resultado que traía, pues se podía esperar que el Bayern arrasara. Vi por muchos sitios en Twitter, bueno, esta gente que habla de apuestas, pero sin saber mucho de apuestas, y bueno, pues todo a favor de City, más remates, City, bueno, muchas paradas de Courtois, City gana desde luego, pero bueno, todo a favor del City, y al final, bueno, el fútbol lo bonito que tiene es que no siempre gana el mejor, en este caso igualmente, estaba muy igualado y el Madrid en Champions da otra versión, y llevamos toda la temporada diciendo que pues depende de qué versión de tanto el Madrid como el Barça como el Atleti, pues te puedes encontrar una cosa u otra. Cuando entrevisté a Jesús Pérez, el segundo de Pochettino, le dije, este año parece que los equipos de España no están carburando y lo van a tener complicado en Champions, y él me dijo, en un torneo como es la Champions, en la que al final se decide por ciertas cosas, o sea, por ciertos detalles, yo no descartaría ninguno. Y me escribió por privado el día que acabó la primera jornada bueno, cuando ya se han clasificado los españoles, y me dijo, te lo dije. Me mandó un WhatsApp y me dije, te lo dije. Así que en la Champions puede pasar cualquier cosa y, bueno, han salido las cuotas para la siguiente eliminatoria, Real Madrid-Bayern de Múnich, y el día que salen las cuotas, te vuelves a encontrar al Madrid en casa por encima de cuota 3. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco, ya te dije, yo enseguida me estafa el Madrid a mí, yo vuelvo a ver que obviamente tiene muchísimo valor cualquier cosa que sea ir a favor del Madrid. Él se clasifica al Madrid a cuota 2,65, por mucho que la vuelta sea fuera, incluso el DNB en casa, teniéndolo ahora mismo por encima de Pala 2,25 me parece una barbaridad. Y bueno, al final es verdad que el Madrid, por poner una pega, quizá pierde a Courtois, aunque para mí, no sé si es ya de muy madridista, pero Lunin, lo he escuchado hoy no sé a quién también en la tele, que decían que seguramente es el portero suplente, el mejor portero suplente que hay en cualquier equipo. Para mí Lunin sería titular casi en cualquier equipo del mundo, o sea, quizás esté entre los 10 mejores porteros del mundo o 5 mejores porteros del mundo seguro. Entonces tampoco veo que el Madrid pierda mucho, es un símil con la última Champions, y al final pues vuelve Mbappé,
que en esta eliminatoria el City no estaba. Entonces, bueno, para mí realmente deberían estar a cuotas parejas quien se clasifica y de momento, pues mucho valor ahí. Viendo esa cuota, quizás las casas de apuestas no calculan el aura, ¿no? Y la mística, en Mira, este caso, claro, por parte del Real claro, Madrid, que eso es algo sí. incalculable realmente en esa Mira, competición. yo esto no lo he hablado con nadie que ponga las cuotas, obviamente. Entiendo que al final los traders no se basan en estas decisiones, pero lo hablaba hoy justo con mi padre porque, como te digo, todos los años hay ciertos partidos en los que tú los ves y dices, si es que estas cuotas yo no las pondría así. Incluso con Ogo Aleme se lo vi comentar en Twitter, Oscar, que se pasa por aquí, Sí. otra vez refiriéndose a las cuotas de los equipos españoles, o sea, qué sentido tiene la cuota del Madrid con el Valle y demás. Y yo creo que son partidos que las casas de apuestas lo usan mucho para darse marketing. O sea, obviamente ellos intentan que pase lo que pase en el partido, por cómo ponen las cuotas, la casa de apuestas gane. Pero yo pienso que te ponen el Madrid tan jugoso porque ellos piensan, bueno, es que mira, si gana el Madrid, que es que puede pasar perfectamente, porque ellos mismos también saben la historia del Madrid y la Champions. Bueno, es cierto que va a haber gente, como tú has dicho, que va a ganar dinero, que quizás se forre. Yo he visto en el Hall of Fame de Winamax, se puede ver cuánto ha metido la gente, pues alguno, claro, le metió 2 o 3 mil euros a que ganaba el Madrid allí en Manchester y pues ha ganado mucho dinero. Claro. Pero a la mayoría de la gente, al grueso de apostadores de recreacionales, por así decirlo, yo creo que es una manera que ellos tienen como de marketing, de decir, mira, es que aunque gane el Madrid, al final va a haber mucha gente que va a ganar dinero y se va a animar a apostar en la siguiente jornada y bueno, pues al final lo acabarán tirando a otro sitio. Entonces yo siempre pienso que este tipo de partidos, sobre todo con el Madrid, le ponen al Madrid un poquito más alta la cuota para que a ti te parezca como, oye, es que está mal puesta, que es lo Que que está parece. desmesurada, claro. Claro, está desmesurada, entonces el valor lo tiene el Madrid y dice, bueno, que pierde el Madrid, pues al final nosotros teníamos bien puesta las cuotas. Que gana el Madrid, pues es cierto que va a ganar la gente un poco más de lo que deberíamos haber estimado quizá, pero es una herramienta de marketing para que la gente diga, hostia, pues voy a seguir apostando y al final, claro, la casa de apuestas lo que quiere son jugadores que se mantengan en el tiempo y que acaben tirando el dinero, claro, que es lo que intentamos evitar aquí. Es que es muy llamativo respecto a las cuotas y por eso siempre intentamos a lo largo de la semana comentar lo más interesante, que muchas veces nos dicen, oye, por ejemplo, es que no habéis hablado de este partido. Bueno, si no se habla o los tipsters, todos los que pasan por aquí no hablan de dicho partido, será por algo en este caso y ese tipo de cuotas pues te pueden llevar al engaño. Ya veremos a ver cómo atajan en estas semanas de parón las cuotas, si cambia mucho el Bayern o no, pero seguro que si se mantienen las escucharemos en este programa como interesantes para, sobre todo en el Santiago Bernabéu, poder entrar al Real Madrid. Sí, por acabar, no sé si Sí, vamos a comentar más de Champions, pero sí, también lo estaba hablando hoy de, pues bueno, posible final, quién va a ganar la eso Champions y es. demás. Me sigue pareciendo muy interesante la cuota 9 del Madrid, pensando en que, bueno, es cierto que quizá va por la parte del cuadro más complicada, pero que quedando, por así decirlo, dos eliminatorias, si el Madrid pasa esta ronda, va a caer muchísimo. O sea, ahora la Sí, tienes a correcto. cuota 9 y si el Madrid pasa esta ronda, seguramente, es que seguramente sea el favorito del tirón. O sea, yo no creo que, o si no es el favorito, estará parejo en cuota y a lo mejor nos encontramos un Arsenal, un Barça, un Madrid o quizás si pasa el Atleti un poco más alta, pero es igualados en cuota, yo creo, si pasan Arsenal y Madrid seguro como los favoritos. Entonces, bueno, a mí me sigue pareciendo interesante. Es cierto que la única vez en mi vida que he apostado a que el Madrid ganaba la Champions, siendo yo del Madrid, se pegó un batacazo y luego todas las veces que no he apostado que ganaba el Madrid ganaba todas las Champions. Entonces, bueno, yo personalmente no la llevo todavía, pero estando a cuota 9 me sigue pareciendo muy interesante, la verdad. Bueno, y es una lectura interesante porque al final, quieras o no, eliminando al Bayern, que es uno de los favoritos, gana muchos enteros el Real Madrid, por lo tanto ya la cuota Mm. de por sí va a bajar y porque solo quedaría una eliminatoria también va a bajar y a doble partido, o sea el Paris Saint-Germain, o sea el Liverpool, que sería el siguiente enemigo, el siguiente rival del Real Madrid, a los dos les puede ganar perfectamente viniendo de eliminar al Bayern en un presunto pase a unas semifinales que serían tremendas, que recordemos que todo Twitter y todo el mundo del fútbol español está deseando poder ver por fin una final de Champions Fútbol Club Barcelona Real Madrid, Sí, que se puede sí, dar en este caso porque están en sí. diferentes lados del cuadro, claro. Lo comentamos al principio, te lo dije Sí, bueno, al principio de que empezara la Champions, o bueno, cuando ya sabía más o menos el cuadro, que a mí me olía que el Barça podía llegar. Es cierto que ya metiéndome un poco con el partido de Liga, sí el Barça juega con fuego, pero con la defensa tan adelantada, el Rayo le ha podido sí. empatar el partido. Pero
pero no sé, a mí sí que me da ese feeling de que están bien este año, que quizá les acompañe un poco más la suerte en Champions. Y yo sí que le veo, para mí, aunque el Cholo y el Atleti jugando la vuelta en casa va a ser duro, pero yo creo que si pasa, para mí, el que pase de la eliminatoria del Barça o el Atleti está en la final. Aunque el Arsenal esté muy bien, yo lo pienso. Y no sé por qué me da. O sea, el Atleti otra vez si lo ve cerquita ahí, llegar a otra final, no sé, creo que puede plantar un partido muy duro. Y por mucho que viene, por muy bien que esté el Arsenal, no sé, me da que ahí pueden estar un punto por encima. Y bueno, si tenemos una final Madrid-Barça sería increíble, la Se verdad. cae el Sería mundo, increíble. se cae el Se mundo. cae, se cae el mundo, Se sí, cae el sí, mundo sí. seguro. Hay que decir también muchas veces que, y con esto acabamos el repaso a las competiciones europeas, porque España ha hecho 6 de 6. Han pasado todos los equipos españoles en Sí, todas las competiciones europeas a la siguiente ronda. Y precisamente el comentario que quería hacer es que primero hay que ver los rivales, cómo llegan al enfrentarse a los equipos españoles en este caso, porque como viene el Arsenal, que es un equipo que prácticamente ya ha pasado a semifinales, se va a enfrentar al Barça o al Atlético de Madrid, bueno, será favorito. Bueno, hay que ver cómo llega el Arsenal, que se estará jugando la Premier también. claro. A partir de aquí, 6 equipos españoles en cuartos de final. No solo me quiero centrar en Champions, sino también en UEFA Europa League y en Conference League. ¿Cómo ves a los equipos españoles en las siguientes rondas? Sí, es que es justo lo que te he dicho antes, que la entrevista que hice ahí con Jesús Pérez, que es el segundo de Pochettino, me abrió un poco los ojos, ¿eh? Un tío sabe muchísimo de fútbol, obviamente han entrenado, pues yo qué sé, por poner ejemplo, el Paris Saint-Germain de Messi, Sí, Neymar, bueno, por todos lados, Tottenham entrando a jugadores top, y se lo dije yo abiertamente, digo, la Premier es mucho más competitiva que la Liga este año, y él me dijo, la Premier siempre ha sido más competitiva que la Liga. O sea, él me lo dijo así. Pero él mismo fue el que me dijo, cuidado, que en torneos que no premian la continuidad, es que depende de muchos factores. Y me puso él un ejemplo cuando estaban entrenando al Paris Saint-Germain, que llegaron a la semifinal, creo, con el City, que la perdieron para meterse en la final, y justo se lesionó Mbappé y no pudieron contar con él para ese partido. Bueno, pues es que has dado con la clave, es un poco a ver cómo llega el rival y pues un poco la suerte. Decía Guardiola, aunque no, obviamente yo no lo comparto, y yo creo que ya está desvariando un poco, que decía, esto, sí, sí, sí parece, me sí. hubiera encantado, o sea, me hubiera encantado ver el partido 11 contra 11. Claro, es que si hubiera sido 11 contra 11 iría al Madrid 4-0, porque el otro sacó con la mano un gol, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pero puede pasar eso y en el fútbol no siempre gana el mejor y pues te puedes encontrar un penalti al principio del partido o bueno, que se te lesione uno de los jugadores top. Hoy el Barça creo que se ha ido, bueno, muchos medios tocados. Parecía que Joan García otra vez se tocaba un poco, pero luego acaba el partido. Creo que Fermín también. Pues veremos, a lo mejor. Y es que, claro, el calendario que te acompaña en Liga, pues si equipos que ya no se jueguen nada, pues podrán decir, oye, me centro más en Copa o sea, perdón, en Europa o me tengo que, no puedo aflojar el pie del acelerador como el Arsenal y en la Premier todos los partidos son mucho más competitivos que la Liga. O sea, al final aquí puedes, si te toca jugar contra un equipo que va a estar casi descendido o que no se juega nada o tal, a lo mejor puedes rotar y te sirve. Pero claro, el Arsenal a lo mejor rota y pierde Claro. contra quien sea, ¿sabes? Bueno, Pero bueno, interesante en veremos. este caso con las competiciones europeas, sobre todo me quedo con ese comentario y esa cuota interesante del Madrid en la final cuota 9 que siempre llama la atención y eso seguro que los oyentes de Radio Marca estarán fijándose ahora mismo. Me quiero marchar a hablar del parón porque precisamente entramos en el último parón hasta final de temporada, luego después de la final de la Champions ya sabéis que entramos en esas semanas de preparación del Mundial, un torneo importantísimo, como no. Pero te quiero preguntar sobre este parón y sobre la no finalísima, porque este parón parecía que estaba destinado y marcado a todos los focos que se vieran en ese partido, en una Argentina-España, casi en una previa de algo que podría ser o suceder en el Mundial, en altas instancias, semifinales, cuartos o final, y la realidad es que no lo vamos a ver porque no se ha querido, porque es cierto que se podría haber jugado en cualquier estadio, pero yo no sé si Argentina, España han tenido el miedo de que se les vea una selección que quizás no estaba del todo preparada o no está al 100% para el Mundial, no sé cómo lo ves tú. Hmm. Bueno, hubiera sido un partidazo, sí o sí. Al final no se va a dar por Bueno, todo se va a este dar tema por la de. guerra, lo primero, eso Sí, por supuesto, claro, y luego no se ha puesto por de la guerra. acuerdo.
Sí, luego nos han puesto de acuerdo, sonaba que parecía que quería, a lo mejor se juega en el Bernabéu y demás, yo qué Sí, sé, al final pues no se va a jugar. Bueno, no sé, a mí, o sea, ha servido un poco, o sea, este parón al final a nivel de España, quizá un poco para entender un poco el equipillo que podemos llevar con la gente que cuenta, que por cierto en Win había cuotas de quiénes, o ya hay, vamos, se pueden ver sí, ahora sí, sí. de quién es la lista definitiva de convocados, pero bueno, yo qué sé. Yo igual que pienso, que te he dicho mucho durante este año, que habrá muchos jugadores pensando que este año hay mundial y demás, para los equipos que no se juegan nada ahora, es como que a los jugadores yo creo que les sobra totalmente esto. Entonces, yo qué sé, no creo que ninguno esté muy apenado de no jugar en Argentina a España y estarán pensando, cuidado, que me quiero volver, que me estoy jugando la fase clave de la liga con mis equipos. Y bueno, sí que fuera de eso, sí que hay equipos que ahora tienen, bueno, repescas y demás y que todavía no están cerrados todos los que van al Mundial. Me preguntaba hoy justo, que he hablado muchas cosas hoy con mi padre de fútbol, me decía, bueno, si no va a Irán al Mundial, llevarán a alguno más, así que yo qué sé, alguno que se viera por ahí eliminado, no sé si irá al Mundial, otro, no sé, a lo mejor tú lo sabes, ¿irá alguien por Irán al Mundial? Bueno, se está hablando en este caso, aún no está completamente decidido, se está hablando que por ranking Italia podría ocupar la plaza. De momento Claro, no está decidido del todo. A mí me claro, parecería injusto que tú ya, directamente digas, no, por ranking este va directamente, cuando no se lo ha ya, ganado, pero vamos a ver cómo se ya, decide, porque es una cosa ya, que hay que ver y seguro que va a haber quejas de cualquier tipo ya, de ya. selección o federación, claro. Ya. Bueno, y bueno, eso, que al final las selecciones que todavía sí juegan cosas, obviamente están ahí pues bueno, luchando y seguro que hay jugadores que se lo están tomando súper en serio. Mira, otra cosa que hablé con Jesús Pérez, que son los seleccionadores, pues Pochettino es el seleccionador de Sí, Estados Estados Unidos Unidos. ahora. Y bueno, él me dice, pues mira, estamos en Madrid ahora porque fuimos a ver a Johnny Cardoso y bueno, pues esta ventana bueno, es la última, ¿no? Casi antes o la última, ¿no? La Antes última, la última. claro, de la definitiva, entonces bueno, pues sí Antes que, de los amistosos previos al Mundial, que serán la primera semana de junio, seguramente. sí, bueno, aquí por, hay en alguna otra casa que sí que se puede apostar por otros jugadores de otras selecciones de España, viendo un poco las cuotas que se han movido un poco, Eric García, que está a 2,50 que va a la fase final, veremos, y por ejemplo, Joan García, que tú me comentabas, que se han llevado 4 porteros, se Sí. paga 1,50 que Joan García va al Mundial, es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no sea el titular, porque Vamos a verlo, ¿eh? sí, Yo o creo que sea, Luis de a la nivel de, Fuente lo ha convocado precisamente para ver si está para ser titular, yo creo. Porque si claro, no, ¿para qué te vas a arriesgar a llevar claro, cuatro porteros ahora? Es que a, tienes ni- una duda y la quieres aclarar. a nivel deportivo, yo creo que debería ser el titular porque me parece, pues al final, el portero del Barça está jugando bien. Yo creo que no le va a pesar. Es cierto que, bueno, que al final sería como casi debutar en un mundial. Y para mí, que va al mundial es casi, o sea, a no ser que se lesione, debería pasar una hecatombe para que no fuera. Si no, no te lo llevas directamente, o sabes lo que tú Claro. dices. En plan, si quieres no sembrar la duda o quieres que no se hable tanto de por qué no llevas a Ñor García, no te lo llevas en la convocatoria justo antes de ir al mundial y luego no te lo llevas, ¿no? Al final también yo creo que, por ejemplo, en la lista, en esta lista de Luis de la Fuente han llamado la atención nombres como Mosquera, por ejemplo, que hay una lucha por Mm, si se va a Colombia o no, y por ejemplo el nombre también de Víctor Muñoz, el canterano del Real Madrid ahora mm, mismo en Osasuna. Al final también hay que contar que Luis de la Fuente, desde este parón hasta final de temporada, hay 2 meses completos en el que puede haber lesiones. Entonces, esta ya, ventana se la ha tomado para, oye, voy a probar algún que otro jugador a ver si recordemos que Nico Williams aún está con el tema de la sí, pubalgia, Baena no ha despuntado del todo en el Atlético de Madrid, jugadores que contaban para Luis de la Fuente y que están con lesiones, vuelve Rodri precisamente, por ejemplo, que es un sí, jugador que se va a debatir en esa posición seguro con Zubimendi, así que muchas cosas interesantes en la selección española sí, y que mola mucho siempre hablar de ellas. sí. Y otra cuota que a mí personalmente me gusta, que luego al final puede ser un triple, y aunque no esté jugando de titular en Madrid, es Carvajal, porque Sí. esta cuota 2 Carvajal, yo pienso que aunque no juegue ningún minuto, es el típico que, A que mí se me lo van a llevar. sorprendería que no fuera, ¿eh? Me sorprendería bastante. De hecho, a Arbeloa Sí, le preguntan en el día de ayer precisamente si va a hacer que juegue Arbeloa más minutos porque se está jugando el ir al Mundial y Arbeloa lo que sí, contesta es que primero es pensar en el Madrid, que es el capitán de este sí, equipo. Claro, al final, exacto. quieras o no, que, por ejemplo, la situación de Carvajal yo creo que es muy diferente a la de Morata. Muchísimo Sí, más diferente. Entonces, sí. eh, Morata.
Morata yo diría que ahora está en el no va a ir, obviamente, Claro. pero Carvajal yo creo que sí. O sea, si Carvajal, además que es cierto que no está teniendo minutos en el Madrid o muchísimos minutos, viene de lesión, pero precisamente eso puede hacer que llegue en un pico de forma bueno al Mundial, porque al final va un poco, pues eso, que va a llegar un poco descansado. Y yo no digo que vaya a ser titular, obviamente, Carvajal, no lo creo tampoco, pero que para ir y para ser segundo lateral y capitán. Y bueno, al final el mezclar un poco, pues eso, la veteranía y el haber jugado ese tipo de partidos pues con la gente joven. Pero mira, Eso, decías tú en nombres, en este caso en Winamax, que lo podemos ver. A mí nombres que me parecen muy interesantes que puedan ir y que tienen una cuota por encima de 2. Pablo Barrios, que ha sufrido muchas lesiones, pero es un jugador sí, que para Luis de la Fuente cuenta mucho. Dani Carvajal, sí, que lo decías tú, cuota 2 efectivamente. Los nombrados Víctor Muñoz, Mosquera están en 2,50. Carlos Soler, que ha sido convocado para esta convocatoria, está a cuota 3. Gavi está a cuota 3, que es un eterno olvidado y que vamos a ver si entra en estos últimos 2 meses del Barça, pero la realidad es que las lesiones también van a marcar. Es interesante ver estas sí. cuotas con alguna lesión importante de algún jugador en posiciones, sobre todo de ataque, porque en defensa es verdad que tiene a 6-7 jugadores que yo creo que hay Winamax ya los tiene más o menos fichados. Hay que estar avispado en lo que tú dices, en lesiones y demás, y enseguida que alguna información de este tipo suene, pues intentar ahí sacarle un poco de partido, pero sí. Eso es, y vamos a estar muy atentos también a los partidos que tienen amistosos España en esta ventana, que a pesar de no jugarse la finalísima, viernes y lunes tendrán partidos frente a Serbia y Egipto, así que veremos también cómo lo hacen los chicos nuevos que debutan con la selección española y si juega Joan García o no. Nacho, hablamos la semana que viene y comentamos todo un poquito de esto también. Perfecto, Adri, un Un abrazo, muchas abrazo. gracias. Esto que llega a su fin, acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax. Recordar, por supuesto, esto para durante el programa y el final de ello, y por supuesto, para tu futuro día, para tu presente día y para tu pasado día, siempre recuerda apostar con responsabilidad para mayores de 18 años y nos vemos en el próximo programa.